Hay oraciones que nacen de la costumbre y hay oraciones que nacen del alma. El Padre Nuestro, pronunciado tantas veces, no fue diseñado como una repetición vacía, sino como un clamor vivo que abre los cielos cuando el corazón lo dice con fe. Jesús no lo enseñó para que se memorizara, sino para que se viviera. Detrás de cada palabra hay una promesa, una llave, una puerta que se abre. ¿Cuántas veces lo hemos dicho sin detenernos a sentir su poder? Cuando Jesús pronunció aquellas palabras, los discípulos no buscaban una fórmula, sino un refugio. Querían aprender a orar como Él, querían conocer el lenguaje del cielo. En medio de un mundo lleno de peligro, injusticia y temor, Jesús les reveló un escudo espiritual, una oración que no solo habla, sino que protege. Y si cada vez que decimos Padre Nuestro, el cielo realmente escucha y responde. El pasaje de Mateo, capítulo 6, versículos 9 al 13, es uno de los más poderosos de toda la Escritura. Jesús dijo: Vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Cada línea es una muralla espiritual. Cada frase es una súplica de protección, un recordatorio de que no estamos solos. Este guión no busca analizar teología, sino despertar tu espíritu para comprender que la oración que Jesús enseñó tiene el poder de cubrirte hoy, de resguardarte mientras duermes, de darte dirección cuando la oscuridad parece dominar. ¿Estás listo para descubrirlo? Porque hay momentos en los que la vida te arrincona, en los que no sabes qué decir. Y en esos momentos, el Padre Nuestro se convierte en la voz que clama dentro de ti. No es una oración antigua, es la respuesta eterna a los miedos del alma. Es el escudo de quien camina entre pruebas, la melodía del hijo que busca refugio, la promesa que susurra: no temas, porque no estás solo. Cada palabra pronunciada con fe se convierte en una semilla de protección. Jesús no dijo repítanla muchas veces, sino oren así. Es decir, oren desde este modelo, oren con esta intención, oren desde el corazón del Hijo hacia el Padre. Esa es la diferencia entre hablar y ser escuchado. ¿Cuántas veces nuestras palabras se pierden en el aire porque no salen desde la fe, sino desde la rutina? Cuando decimos Padre Nuestro, estamos reconociendo que no somos huérfanos, que tenemos un refugio eterno. En una sola frase se derrumba la soledad, se silencia el miedo, se apaga el ruido interior. Porque aquel que llama a Dios Padre encuentra identidad, propósito y dirección. Es el grito del alma que dice: estoy aquí, pero no estoy solo. Hay poder en comenzar con esas dos palabras. Padre Nuestro. No Dios lejano, no fuerza superior, sino Padre. Un Padre que ve, que conoce, que escucha. Y nuestro, porque la fe nunca se vive en aislamiento. En esa frase, Jesús une a toda la humanidad. Te une a los que oran en silencio, a los que claman desde hospitales, a los que luchan contra el miedo, a los que se levantan antes del amanecer buscando una señal. ¿No es eso un acto de protección divina? Cuando decimos que estás en los cielos, recordamos que nuestro Padre no está limitado por lo terrenal. Su poder trasciende las fronteras del tiempo, la distancia y el dolor. En el cielo no hay temor, no hay caos, no hay incertidumbre. Y cuando nos conectamos con ese cielo a través de la oración, traemos ese orden al corazón humano. Orar así no es un ritual, es alinearse con la paz del cielo. Por eso, esta oración comienza con adoración. Antes de pedir, se santifica su nombre. Antes de suplicar, se reconoce su majestad. Jesús nos enseña que la verdadera protección comienza cuando pones a Dios en el centro. No hay escudo más fuerte que un corazón rendido. No hay defensa más firme que un alma que se arrodilla. ¿Cuántas veces buscamos protección en lo visible, cuando la verdadera fortaleza se encuentra en lo invisible?
Cuando decimos santificado sea tu nombre, proclamamos que solo Él merece reverencia. Y esa reverencia abre las puertas de su presencia. Hay poder en bendecir su nombre aún en la tormenta, porque el enemigo no puede resistir una lengua que adora mientras tiembla. Cuando tu voz pronuncia su santidad, algo cambia en el ambiente. El miedo se disuelve, la duda retrocede y el alma recuerda quién gobierna. Venga tu reino. Esta es la súplica de quien no se conforma con la oscuridad del mundo. Es el clamor que dice: Señor, trae tu orden, tu justicia, tu protección. No es una frase pasiva, es una declaración de autoridad espiritual. Cuando el reino de Dios se manifiesta, todo lo que no pertenece a Él debe retirarse. La ansiedad, la desesperanza, el temor, todo retrocede ante su presencia. ¿No es eso lo que más anhelamos? Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Esta línea es el corazón del refugio. Porque cuando la voluntad de Dios se cumple, hay paz, aunque la tormenta ruja. Hay descanso, aunque el mundo tiemble. No siempre entenderemos su voluntad, pero siempre será buena. El alma que se somete a ella camina bajo un techo que ningún viento puede derribar. Danos hoy nuestro pan de cada día. Jesús nos recuerda que la protección no solo es espiritual, también es práctica. Él cuida de lo que comes, de lo que vistes, de lo que necesitas. No pide abundancia, pide sustento diario. Es el recordatorio de que el Padre cuida cada detalle, incluso los más pequeños. Porque su protección no se limita al alma. También cubre tu cuerpo, tus pasos, tus días. Perdónanos nuestras deudas. Aquí la oración se vuelve purificadora. No hay protección sin perdón. El corazón cargado no puede volar. La culpa es un peso que abre grietas en el alma, pero el perdón es el bálsamo que las cierra. Cuando pides perdón, renuevas el escudo. Cuando perdonas, limpias el alma para que la luz vuelva a entrar. ¿Cuántas veces el peligro ha comenzado en un corazón que no ha soltado? Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, Jesús une el perdón recibido con el perdón ofrecido. En ese equilibrio se encuentra la paz. Un corazón que guarda rencor no puede vivir protegido, porque la amargura deja puertas abiertas. La verdadera protección espiritual comienza cuando eliges liberar al otro, cuando dejas ir la deuda, cuando decides no cargar más con lo que no te pertenece. No nos dejes caer en tentación. Aquí se levanta la muralla final. Jesús enseña que el peligro más grande no siempre está fuera, sino dentro. Las tentaciones, los pensamientos, los impulsos, todos pueden derribar si no hay vigilancia. Pero el Padre escucha esta súplica y envía fuerza. No siempre evitarás la tentación, pero siempre tendrás el poder de no ceder. La oración se convierte así en una barrera invisible que te protege del mal antes de que te toque. Y líbranos del mal. Con estas palabras, Jesús cierra la oración con un acto de guerra espiritual. No se trata solo de pedir protección, sino de proclamar libertad. Cada vez que un creyente dice, líbranos del mal, el cielo responde con autoridad. Los ángeles se mueven, las cadenas caen, las sombras retroceden. Porque quien ora con fe no habla al vacío, habla al Todopoderoso. El Padre Nuestro no es solo una oración, es un mapa hacia la paz, un escudo que se activa cuando el corazón lo pronuncia con fe. Jesús no nos dio una fórmula, nos dio un refugio, y cada vez que tus labios lo repiten con sinceridad, el cielo se inclina a escucharte. El alma que ora así nunca está desprotegida. Antes de continuar, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Padre, enséñame a orar con fe y no por costumbre. Escríbelo como una declaración. Que el cielo vea tu decisión de transformar tu rutina en comunión, tu miedo en confianza y tu oración en protección, porque esta historia apenas comienza. Y si el Padre Nuestro es, en realidad, la llave que activa la protección invisible de Dios sobre tu vida. Hay momentos en los que la fe no se siente, se declara. La boca tiene el poder de crear atmósferas y la oración tiene el poder de sellarlas.
Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, no solo nos entregó una forma de hablar con Dios, sino una manera de establecer el reino de Dios en la tierra con palabras que se convierten en cobertura. La oración no cambia solo lo que ocurre fuera, cambia lo que ocurre dentro. Porque cuando declaras fe, algo en ti se alinea con el propósito eterno del Padre. ¿Cuántas veces oraste esperando ser escuchado, sin darte cuenta de que tus palabras estaban abriendo los cielos? Por eso, antes de pedir, declara. Antes de suplicar, proclama. La fe no es silencio, es voz. Es el eco del alma que confía. Hoy cada palabra que pronuncies será una semilla en el aire, un acto de confianza que atraerá la presencia divina. No necesitas frases elaboradas. Necesitas sinceridad, porque el poder no está en el volumen, sino en la fe que las respalda. Cuando la fe se pronuncia, los muros caen, las tinieblas retroceden y la paz comienza a habitar. Declaremos juntos, con voz firme y espíritu humilde: Padre, tú eres mi refugio y mi fortaleza. Tu nombre está por encima de todo nombre. En ti encuentro mi seguridad, mi dirección y mi descanso. No temo al futuro, porque mi vida está en tus manos. No temo a la noche, porque tú eres mi guardián. Declaro que tus ángeles me rodean y que ningún mal prevalecerá contra mí. Declaro que tu reino viene sobre mi casa, sobre mis pensamientos, sobre mis caminos. Cada frase pronunciada con fe es un muro invisible de protección. Cada palabra que nace desde la confianza se convierte en luz que ahuyenta las sombras. Así oraba Jesús, no desde la desesperación, sino desde la autoridad. Cuando decimos Padre Nuestro, no hablamos desde el miedo, sino desde la posición de hijos amados. Y un hijo amado no pide por miedo, pide con confianza. ¿No es ese el mayor regalo de la oración, poder hablar sin temor al rechazo? Padre, santificado sea tu nombre. Que cada respiración mía te honre, que cada pensamiento se rinda ante tu majestad. No permitas que mi corazón se distraiga con el ruido del mundo, sino que permanezca enfocado en tu voz. Porque solo tu voz trae calma. Solo tu voz rompe el desánimo. Solo tu voz me recuerda quién soy, un hijo bajo tu cuidado, un alma bajo tu cobertura, una vida que descansa en tus promesas. Declaro que tu reino venga hoy a mi mente, que el caos se ordene, que la ansiedad se someta a tu paz, que el miedo se rinda ante tu presencia. Tu reino no es de palabras vacías, sino de justicia, de poder y de amor. Y donde hay amor perfecto, el temor se desvanece. Si tu reino gobierna mi interior, ninguna fuerza exterior podrá destruir mi paz. Esa es mi confianza y esa es mi victoria. Padre, hágase tu voluntad. Aunque no la entienda, confío en ella. Aunque no la vea completa, sé que es buena. Aunque duela, sé que me forma. Declaro que tu voluntad será mi descanso y no mi carga, porque en tu voluntad encuentro refugio. No hay voluntad más sabia ni camino más seguro que el tuyo. Si tú guías mis pasos, ninguna sombra podrá confundirme. Si tú sostienes mi mano, ningún valle podrá hundirme. Danos hoy nuestro pan de cada día. No solo alimento físico, sino fuerza espiritual. Dame sabiduría para cada decisión, serenidad para cada prueba y gratitud por cada respiro. Declaro que no me faltará lo necesario, porque tú eres mi proveedor. Declaro que el pan llegará, que la ayuda se manifestará, que el cielo abrirá puertas. Tú prometiste cuidar de los lirios y las aves. ¿Cómo no cuidarías de mí? Perdónanos nuestras deudas. Limpia mi corazón de toda herida, de todo orgullo, de todo enojo que me aparte de ti. Enséñame a perdonar con la misma gracia con que tú me perdonaste. Declaro que el perdón es mi libertad, que no viviré atado al pasado, que no cargaré con culpas que tú ya borraste. Hoy renuncio a las cadenas invisibles del rencor. No soy prisionero del daño, soy libre en tu amor. No me dejes caer en tentación.
Sé tú mi guardián, mi consejo, mi fuerza, cuando las voces del mundo me llamen. Declaro que no cederé al miedo ni al engaño, que tu Espíritu Santo me recordará el camino, incluso cuando mis ojos no lo vean. No seré movido por impulsos, sino por convicciones. No caminaré en sombras, sino en tu luz. Y si tropiezo, me levantaré sostenido por tu gracia. Líbrame del mal. Declaro que ninguna obra de oscuridad prevalecerá sobre mi vida, que toda flecha lanzada contra mí se romperá antes de alcanzarme, que toda palabra que busque herirme será deshecha por tu verdad. Mi corazón está cubierto por la sangre del Cordero. Mis pensamientos son tuyos, mi casa te pertenece y mi destino está bajo tu cuidado. Padre, tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Declaro que ninguna fuerza humana puede oponerse a tu voluntad, que el enemigo no tiene autoridad sobre lo que tú has bendecido, que cada día de mi vida será una manifestación de tu fidelidad. Y aunque camine por valles de sombra, recordaré que la luz del cielo brilla en mí. Cuando el alma declara con fe, el ambiente cambia. No lo vemos con los ojos, pero lo siente el espíritu. Hay una presencia que desciende, una paz que cubre, una certeza que se instala. Eso es lo que ocurre cuando oramos no desde el miedo, sino desde la fe. La oración deja de ser súplica y se convierte en comunión. Y en esa comunión el alma se fortalece y el cielo se mueve. Por eso, cada vez que ores, hazlo creyendo que ya has sido escuchado. Jesús no enseñó a dudar, sino a confiar. No enseñó a insistir con ansiedad, sino a permanecer con fe. Porque el cielo no responde a la desesperación, sino a la confianza. Y quien confía, descansa. Quien confía, duerme en paz. Quien confía, sabe que aunque el mal aceche, la gracia siempre llega primero. Dios escucha las palabras, pero responde al corazón. Y el corazón que declara fe con sinceridad activa promesas antiguas. Lo que fue pronunciado por Jesús sigue vivo hoy. La oración que Él enseñó sigue siendo la misma herramienta que abre caminos invisibles. En tu vida, en tu familia, en tus pensamientos. La oración sigue siendo el lenguaje de los milagros. No es tiempo de hablar ese idioma cada día. Si estás escuchando esto, haz una pausa y di en voz alta: Padre, confío en ti. No lo pienses. Dilo, porque el poder está en confesarlo. Las tinieblas no temen al pensamiento, pero sí a la palabra. Cuando pronuncias fe, el ambiente espiritual responde. Cuando tu boca se alinea con tu alma, el cielo actúa. Así oraba Jesús. Así ora un hijo que sabe que su padre lo protege. Ahora te invito a escribir en los comentarios una frase de fe, no por rutina, sino por convicción. Escribe: confío en tu protección, Padre. Esa declaración será tu sello hoy. Será el eco de tu oración en los cielos, el testimonio de tu fe en medio del mundo. Cada palabra que sale de tu boca tiene poder, y hoy has elegido que ese poder trabaje a favor de tu paz, porque quien declara fe camina sin temor. Quien ora con convicción vive bajo cobertura, y quien confía en el Padre jamás será abandonado. Hay momentos en la vida en los que la oración deja de ser petición y se convierte en búsqueda. Ya no se trata solo de pedir lo que necesitamos, sino de buscar al Dios que necesitamos. Buscar su rostro es un acto de rendición, una entrega que dice: no busco tus dones, busco tu presencia. Esa es la diferencia entre orar por costumbre y orar con comunión. Porque cuando un alma busca su rostro, deja de temer al futuro y comienza a caminar con paz. ¿No es eso lo que todos anhelamos en lo profundo? Jesús, al enseñar el Padre Nuestro, no nos dio solo palabras, sino una dirección: volver al rostro del Padre. La oración es el camino que reconecta lo humano con lo divino,
Cada frase pronunciada desde el corazón abre paso a la cercanía. Buscar su rostro es una decisión, no un impulso. Es detener el ruido, apagar la ansiedad y decir con fe: Señor, quiero verte en medio de todo esto, porque cuando su rostro se revela, todo lo demás pierde poder. El salmista lo expresó con una ternura que traspasa los siglos. En el Salmo capítulo 27, versículo 8, se escucha la voz del alma diciendo: Mi corazón te ha dicho, busca mi rostro. Tu rostro, Señor, buscaré. No hay mayor invitación que esa. Dios mismo llama al alma a buscarle, no porque Él esté lejos, sino porque el corazón humano se distrae con facilidad, y cada vez que lo buscamos, Él se deja encontrar. ¿Cuánto el tiempo hace que no detienes tu día solo para estar con Él? Buscar su rostro no es una actividad más en la agenda espiritual, es una necesidad del alma. Es como respirar. Sin esa conexión el corazón se seca, pero cuando vuelves a la presencia, todo florece. La voz del Padre se hace clara, la mente se ordena, el miedo se disuelve. El alma que busca su rostro no vive corriendo detrás de respuestas, porque ha encontrado el lugar donde todo sentido comienza, la presencia viva de Dios. Jesús lo demostró una y otra vez. Aun siendo el Hijo, buscaba momentos de soledad para hablar con el Padre. Se apartaba de la multitud, del ruido, de la presión, para orar. No porque necesitara ser escuchado, sino porque necesitaba estar en comunión. En la oración encontraba dirección, fuerza y paz. Si Jesús mismo necesitó buscar al Padre, ¿cuánto más lo necesitamos nosotros? Cuando decimos, Padre nuestro que estás en los cielos, estamos recordando esa búsqueda. Estamos reconociendo que su rostro es nuestro norte, que su voluntad es nuestra guía, que su presencia es nuestro hogar. La oración no nos eleva al cielo por palabras bonitas, sino por corazones rendidos. No hay distancia entre Dios y el alma que lo busca sinceramente. No hay muro que resista el clamor de quien ora desde el amor. Buscar su rostro también es un acto de confianza. A veces, el silencio de Dios no significa ausencia, sino invitación. Nos llama a mirar más profundo, a dejar de esperar solo resultados y empezar a disfrutar de la relación. Porque el rostro de Dios no siempre se muestra en milagros visibles, sino en la calma que permanece después de orar. Esa calma es el reflejo de su presencia, la señal de que Él está allí, aunque el mundo no lo note. Cuando el alma busca su rostro, deja de huir. Ya no escapa del dolor, lo entrega. Ya no se desespera ante la oscuridad, enciende una vela de fe. Ya no corre tras respuestas humanas. Se arrodilla ante el Dios que las tiene todas. Esa búsqueda constante convierte la vida diaria en un altar, la rutina en adoración, el trabajo en servicio, el cansancio en oración silenciosa. ¿Y no es eso lo que transforma la existencia en algo sagrado? En Jeremías, capítulo 29, versículo 13, el Señor dice: Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. No se trata de buscar por obligación, sino con entrega. De buscar no para recibir algo, sino porque el corazón no puede vivir sin su presencia. Es una búsqueda que nace de la necesidad de amor, de dirección, de compañía. Y cada vez que lo hacemos con sinceridad, el cielo responde con ternura. Buscar su rostro también significa mirar la vida con ojos nuevos. Significa reconocer su reflejo en lo cotidiano, en el amanecer, en la voz de un hijo, en el perdón que damos, en la fortaleza que no sabíamos que teníamos. A veces, Dios no se muestra en lo extraordinario, sino en lo simple, en lo que pasamos por alto mientras buscamos algo más grande. Pero el alma que ha aprendido a mirar con ojos de fe, encuentra a Dios en cada detalle. Cuando el alma busca su rostro, el miedo se convierte en adoración. Las lágrimas se transforman en oración.
Lo imposible se vuelve posible, no porque cambie la situación, sino porque cambia el corazón. Buscar su rostro no elimina los problemas, pero cambia la forma en que los enfrentamos. Ya no somos quienes luchan solos, somos quienes caminan acompañados. Y esa diferencia lo cambia todo. Buscar a Dios no requiere un templo, sino tiempo. No requiere una posición física, sino una disposición espiritual. Puedes buscarlo mientras trabajas, mientras conduces, mientras guardas silencio. Lo importante no es dónde estás, sino dónde está tu atención. Y cuando tu atención se centra en Él, su presencia se manifiesta. El alma que mira hacia arriba deja de hundirse. ¿Cuántas veces has intentado resolverlo todo solo cuando el rostro del Padre te esperaba en silencio? Jesús prometió que quien busca, encuentra. Esa promesa no tiene fecha de caducidad. Cada búsqueda sincera abre una puerta. Cada clamor genuino atrae su mirada. Cuando oras y dices, Padre, muéstrame tu rostro, no estás pidiendo algo imposible, estás reclamando un derecho de hijo. Él no es un juez distante, es un Padre que se inclina. Y cada vez que lo haces, el alma experimenta una certeza que el mundo no puede ofrecer, la certeza de que no está sola. Buscar su rostro también implica rendirse. No podemos mirar al cielo con el corazón lleno de orgullo. La mirada de Dios solo se cruza con la del humilde. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, verlo no con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Cuando el corazón se limpia del ego, la visión se aclara. Y entonces comprendemos que su rostro no está lejos. Siempre estuvo esperándonos. A veces, buscar su rostro duele, porque al hacerlo, Él nos muestra lo que debe cambiar en nosotros. Nos revela las áreas que necesitan luz. Nos invita a perdonar, a soltar, a confiar. Pero ese dolor no destruye, purifica. Es el fuego suave del amor que transforma. Cuando el alma acepta esa corrección divina, experimenta una paz que no depende de circunstancias. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te mire y transforme lo que aún no entiendes? Buscar su rostro es la esencia del Padre Nuestro, porque al final toda oración auténtica termina en encuentro. Todo clamor genuino termina en abrazo. Todo silencio expectante termina en respuesta. No siempre la respuesta que pedimos, pero siempre la que necesitamos. Cuando buscas su rostro, no solo recibes protección, te conviertes en parte de su propósito. El alma que busca su rostro no teme al mañana, porque ya ha visto al Eterno. No teme al mal, porque ya ha probado su bondad. No teme a la soledad, porque ha aprendido que su presencia llena todo vacío. Buscar su rostro no es un acto aislado, es una forma de vida. Es levantarse cada día diciendo, Padre, quiero verte hoy en lo que vivo. Y quien hace de esa frase su oración constante, camina bajo un cielo abierto, porque quien busca su rostro, lo encuentra. Y quien lo encuentra, nunca vuelve a ser el mismo. Cuando Jesús enseñó a orar Padre Nuestro, estaba enseñando también cómo mantenerse firme en medio del cansancio. Cada frase de esa oración es una fuente de fortaleza, no una fuerza humana, sino una energía divina que sostiene al alma cuando el cuerpo, la mente o el corazón ya no pueden más. La fe no siempre elimina el peso, pero siempre da fuerza para cargarlo. ¿Cuántas veces has sentido que no puedes más y sin embargo algo dentro de ti te levanta? Esa fuerza invisible no proviene del esfuerzo, sino de la comunión. Proviene de estar conectado con el Padre. Es el resultado de haber buscado su rostro, de haberlo encontrado en la intimidad. La fortaleza espiritual es como una corriente que nace del cielo y recorre todo el ser. No se ve, pero se siente. No se explica, pero se experimenta. Es la fuerza que sostiene al enfermo, al cansado, al afligido, al que no tiene respuestas, pero sí esperanza. Esa es la fortaleza de los hijos de Dios. El profeta Isaías lo dijo con palabras que resuenan en todo corazón que busca descanso. En Isaías, capítulo 40, versículo 31, está escrito, los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán,
Caminarán y no se fatigarán. Esperar en el Señor no es pasividad, es resistencia. Es confiar mientras todo parece caer. Es mantenerse firme cuando el entorno grita rendición. Quien espera en Dios no se debilita, se renueva. La fortaleza física también proviene de Él. Cuando el cuerpo se desgasta, cuando las fuerzas se agotan, cuando el cansancio invade los huesos, hay una energía que no se origina en lo humano. Es la gracia que sostiene, es el poder que restaura. Es la promesa cumplida de un Dios que renueva cada célula, que levanta al débil y da descanso al que no puede dormir. Porque la presencia de Dios no solo toca el alma, también revitaliza el cuerpo. Jesús lo demostró una y otra vez. Tocaba enfermos y sanaban, hablaba a los paralíticos y se levantaban, miraba a los ciegos y recuperaban la vista. Pero más allá de los milagros físicos, había una fuerza que emanaba de su cercanía. Quienes lo tocaban con fe no solo recibían sanidad, recibían nueva vida. No era magia, era comunión. Porque donde está el Espíritu de Dios hay renovación total. La fortaleza emocional también fluye de esa comunión. Los sentimientos humanos son frágiles, cambiantes, impredecibles. Pero Dios no cambia. En Él hay estabilidad cuando el alma se siente desbordada. En medio del dolor, su presencia se convierte en equilibrio. No elimina las emociones, las redime. No borra las heridas, las sana. Cuando el alma se rinde ante el Padre, la tristeza pierde dominio. La angustia se aquieta y el corazón encuentra refugio. ¿Cuántas veces buscaste consuelo en lo que solo podía distraerte y no en quien realmente podía sanar? El salmista lo sabía bien cuando escribió en el Salmo capítulo 34, versículo 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esa cercanía es la fuente del equilibrio emocional. No es ausencia de dolor, es presencia de esperanza. No es olvido, es restauración. Quien experimenta esa cercanía aprende a llorar con propósito, a sufrir con fe, a esperar con serenidad. Porque el corazón que descansa en el Padre no se rompe, se moldea. La fortaleza mental también se alimenta de la oración. La mente humana, cuando no está anclada en la verdad de Dios, se convierte en terreno de batalla. Los pensamientos se multiplican. La ansiedad invade, la preocupación domina. Pero cuando oramos desde el Espíritu, el ruido mental comienza a calmarse. La oración no solo habla al cielo, también silencia la tormenta interior. En Filipenses capítulo 4, versículo 7, el apóstol Pablo lo describe con una precisión conmovedora. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no depende de la lógica ni de las circunstancias. Es una paz que desciende como manto y cubre la mente inquieta. Es el resultado de rendir los pensamientos al Creador. Porque cuando la mente deja de controlar y empieza a confiar, la fe toma el timón y el alma se serena. La fortaleza espiritual, por su parte, es la raíz de todas las demás. Es la base sobre la cual se sostiene el cuerpo, la mente y las emociones. Cuando el espíritu está fuerte, el resto se alinea. El espíritu fuerte no es aquel que no teme, sino aquel que teme y aún así confía. La fortaleza espiritual se cultiva en la oración constante, en la palabra meditativa, en el silencio reverente. Es en esos espacios donde el alma se reencuentra con su origen y donde el fuego interior vuelve a encenderse. Jesús sabía que la vida sería una batalla constante. Por eso enseñó a orar: no nos dejes caer en tentación. En esas palabras está escondido un principio de fortaleza espiritual. Porque pedir no caer no significa debilidad, significa humildad. Significa reconocer que necesitamos su ayuda, su guía, su poder. La verdadera fortaleza no es resistencia sin Dios, es dependencia con Dios. Y esa dependencia nos hace invencibles. Cuando el alma ora así, el miedo se convierte en oportunidad
la derrota en enseñanza, el dolor en transformación. Lo que antes parecía imposible se vuelve soportable, porque la presencia de Dios no siempre cambia lo que ocurre fuera, pero siempre cambia lo que ocurre dentro. Esa es la fuerza que levanta al cansado, la que sostiene al que llora, la que renueva al que ya no tiene fuerzas para orar. ¿No es esa la prueba de que su poder se perfecciona en nuestra debilidad? En 2 de Corintios capítulo 12, versículo 9, el Señor le dijo a Pablo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Esa es la paradoja divina. Cuando más frágil te sientes, más espacio tiene Dios para actuar. Cuando reconoces tus límites, Él manifiesta su poder. La oración del Padre Nuestro no nos llama a ser fuertes por orgullo, sino a ser fuertes por dependencia. Porque la fuerza del creyente no nace del esfuerzo, sino de la gracia. La fortaleza que viene de Dios no solo te permite resistir, te permite avanzar. No solo soportar la carga, sino transformarla en propósito. No solo sobrevivir, sino aprender a vivir con esperanza. Cuando el alma se ancla en el Padre Nuestro, se convierte en un santuario de resiliencia. Cada frase repetida con fe reconstruye lo que el dolor destruyó. Cada palabra pronunciada con confianza restaura lo que el miedo quebró. Esa fortaleza se vuelve visible en los días difíciles. Cuando otros caen, tú permaneces. Cuando todo parece derrumbarse, tú sigues creyendo. No porque seas más fuerte, sino porque estás sostenido. El mundo no entiende esa paz, porque no proviene del mundo. Proviene del Padre que escucha en secreto y recompensa en público. Esa es la herencia de los que oran con sinceridad, una fuerza que el enemigo no puede explicar ni robar. Fortalecerse en el Señor es recordar cada día que Él vive en ti, que su Espíritu no solo te acompaña, sino que te habita, que cada respiración es testimonio de que su gracia sigue actuando. Por eso, aun cuando el cansancio físico llega, la fe lo sostiene. Aun cuando la mente se llena de pensamientos, la oración los ordena. Aun cuando el corazón se quiebra, la presencia divina lo recompone. Y cuando todo parece oscuro, la luz interior brilla más fuerte. La fortaleza que proviene del Padre no se agota. No depende de motivación ni de ánimo. Es una fuente que fluye cada vez que oras, cada vez que crees, cada vez que decides seguir confiando. En ese acto de fe, el alma se levanta una y otra vez y descubre que el poder de Dios nunca se ausenta, solo espera ser invocado. Por eso, si hoy te sientes débil, no te culpes. La debilidad es el lugar donde Dios revela su fuerza. No necesitas tener todo bajo control, necesitas tener el corazón dispuesto. Porque cuando la oración se mezcla con la rendición, el milagro comienza. Y entonces comprendes que la verdadera fortaleza no es la que grita, sino la que permanece en silencio, sabiendo que el Padre cuida de todo. Hay una palabra que envuelve todo el sentido del Padre Nuestro: refugio. Cuando Jesús enseñó esta oración, no la pensó solo para tiempos de calma, sino para días de peligro, de confusión y de batalla interior. Cada línea de esa oración es una fortaleza invisible. No solo pide sustento, también pide cobertura. No solo busca dirección, también busca resguardo. Porque el alma humana, en medio de un mundo inestable, necesita un lugar seguro donde descansar. ¿Y qué lugar más seguro que el corazón del Padre? El refugio de Dios no siempre se ve, pero se siente. Es esa paz que llega cuando no hay razones para estar tranquilo. Es esa certeza silenciosa que te susurra: nada te pasará fuera de mi voluntad. El alma que ha aprendido a vivir bajo su protección puede atravesar tormentas sin ser destruida. No porque las tormentas desaparezcan, sino porque la presencia las vuelve soportables. El salmista lo entendió profundamente cuando escribió en el Salmo capítulo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Habitar es más que visitar. Significa permanecer. Significa elegir vivir allí,
en ese lugar invisible donde las promesas se cumplen. Dios no promete un camino sin pruebas, pero sí promete un refugio en medio de ellas. ¿Cuántas veces el peligro estuvo cerca y algo, o más bien alguien, te mantuvo de pie? Jesús no enseñó a orar Padre Nuestro solo para hablar con Dios, sino para vivir en su abrigo. Porque quien ora de corazón no solo se comunica, se cubre. Cada palabra pronunciada con fe forma una muralla invisible alrededor del alma. Cuando dices líbranos del mal, no es una frase decorativa, es una orden espiritual al enemigo. Aquí no tienes poder. El refugio del Padre se manifiesta en muchas formas. A veces en un pensamiento de paz cuando todo se derrumba. A veces en una persona que aparece justo cuando más lo necesitas. Otras veces en una puerta que se cierra, evitando un camino de destrucción. La protección divina no siempre se nota en el momento, pero se comprende con el tiempo. Mirando atrás, uno se da cuenta de que cada retraso, cada obstáculo, cada silencio fue en realidad una forma de cuidado. Bajo su protección no hay coincidencias, hay propósitos. Lo que parece demora es entrenamiento. Lo que parece pérdida es redirección. Lo que parece caos es orden en proceso. Vivir bajo su sombra no te libra de los días difíciles, pero sí te asegura que nada te tocará sin su permiso. Ese es el consuelo de los que oran con fe, saber que cada paso está observado por un Dios que no duerme. El libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, lo expresa con una imagen poderosa. Torre fuerte es el nombre del Señor. A ella corre el justo y es levantado. Esa torre no es un lugar físico, es un estado del alma. Es la convicción de que Dios es suficiente. Cuando el alma se refugia en ese nombre, el miedo pierde dominio, el mal retrocede, la ansiedad se apaga, porque no hay enemigo que pueda escalar una torre edificada por la fe. El refugio de Dios también se activa a través de la obediencia. No se trata solo de pedir protección, sino de vivir bajo las reglas del reino. Cuando Jesús dijo, hágase tu voluntad, estaba enseñando el principio más alto de cobertura espiritual, la rendición. Porque quien vive bajo su voluntad, vive bajo su amparo. Y donde hay obediencia, hay protección garantizada. El alma que habita bajo su sombra no teme al futuro, no porque tenga todo bajo control, sino porque sabe que el futuro ya está en las manos del Padre. Esa confianza cambia la manera de enfrentar la vida. Ya no se vive corriendo detrás de seguridades humanas, sino descansando en la seguridad divina. Y esa es la paz que el mundo no puede ofrecer. La paz de saber que incluso en la incertidumbre estás cuidado. El refugio del Altísimo no es un lugar de escape, es un espacio de transformación. No se entra para huir, se entra para ser renovado. Allí el alma se limpia del miedo, la mente se libera de la culpa y el corazón aprende a descansar. Cuando oras el Padre Nuestro y dices, líbranos del mal, no estás pidiendo desaparecer del peligro, estás pidiendo aprender a vivir sin miedo dentro de él. Bajo su refugio, la vida se vuelve diferente. Las malas noticias ya no sacuden igual. Los desafíos ya no te hacen dudar igual. Las palabras negativas pierden peso. Porque cuando sabes quién te protege, el ruido del mundo se vuelve pequeño. Es como caminar en medio de la tormenta, sabiendo que la mano de Dios está sobre ti. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que encontraron refugio en Dios. David, perseguido por sus enemigos, escribió salmos de confianza. Daniel, lanzado al foso de los leones, descansó bajo una protección invisible. Los discípulos, en medio del mar embravecido, vieron a Jesús calmar las olas. Ninguno de ellos fue librado del peligro antes de entrar en él, pero todos fueron guardados mientras lo enfrentaban. Esa es la esencia del refugio divino. No es la ausencia de batalla, sino la certeza de victoria. Es caminar dentro del fuego sabiendo que no te consumirá. Es dormir en medio de lobos sabiendo que los ángeles te rodean.
Es enfrentarte al futuro con paz porque ya fuiste cubierto por promesas eternas. ¿No es eso lo que el alma busca en medio del ruido? El refugio del Padre también se encuentra en la comunidad. Nadie camina seguro aislado. Jesús no enseñó a decir Padre mío, sino Padre nuestro. En esa palabra hay poder. El nuestro une, protege y levanta. Cuando oras junto a otros, tu fe se multiplica. Cuando te unes en espíritu con hermanos que también confían, las murallas del cielo se hacen más fuertes. La comunidad es una extensión del refugio divino. Por eso, cuando la vida se vuelva difícil, no te encierres. Busca cobertura en la oración y compañía en la fe. Las batallas compartidas se vencen con mayor fuerza. Un corazón unido a otros corazones orando bajo el mismo cielo es una fortaleza que el enemigo no puede penetrar. Si una sola oración mueve montañas, imagina lo que puede hacer un ejército de almas orando con el mismo propósito. Si hoy sientes miedo, duda o cansancio, este es el momento para refugiarte. No en tus fuerzas, sino en su promesa. No en tus planes, sino en su propósito. No en tu lógica, sino en su fidelidad. Levanta tu mirada y di, Padre, me refugio en ti. Porque esa frase, dicha con sinceridad, tiene el poder de cambiar el ambiente espiritual. Y donde su presencia habita, el mal no puede permanecer. Quiero invitarte a escribir en los comentarios una frase que fortalezca nuestra comunidad de fe. Escribe, estoy bajo la sombra del Altísimo. No es una frase simbólica, es una declaración espiritual. Es reconocer públicamente que tu confianza no depende de la circunstancia, sino del Creador. Cada vez que lo proclamas, el cielo lo respalda. Cada palabra de fe pronunciada en unidad se convierte en muro de protección sobre todos los que creen. Porque el refugio del Altísimo no tiene límites, no tiene horario, no tiene distancia. Solo tiene una condición, creer. Y cuando crees, el alma descansa, la mente se aclara y el corazón se fortalece. No importa lo que el mundo anuncie, tú ya estás cubierto por promesas que no caducan. Vivir bajo su protección es vivir sin temor. Y quien vive sin temor puede amar, puede servir, puede brillar, porque sabe que el Dios que lo protege también lo envía a proteger a otros. El Padre Nuestro no es solo una oración, es la historia de hombres y mujeres que aprendieron a confiar en medio del peligro. Cada palabra que Jesús enseñó tiene eco en la vida de quienes vivieron bajo la protección divina. La Escritura está llena de testimonios, de almas que enfrentaron la adversidad y fueron sostenidas por la mano invisible de Dios. Ellos no solo oraron con palabras, sino con vida. Y cada uno de ellos se convirtió en prueba viviente de que la oración protege, transforma y salva. David, el pastor que se convirtió en rey, conoció la fragilidad humana y la fidelidad divina. Su vida fue un constante diálogo con Dios. En los campos, antes de ser coronado, aprendió a escuchar la voz del Padre. Cuando enfrentó a Goliat, no lo hizo con espada ni escudo, sino con una fe forjada en la soledad. En 1 Samuel capítulo 17, David se presentó ante el gigante y dijo, «Tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». Esa no era una frase heroica, era una confesión de confianza. Y esa confianza fue su refugio, porque cuando el corazón ora antes de actuar, la victoria ya está asegurada. Luego, cuando el peligro lo rodeó, David no huyó al desierto solo para esconderse, sino para encontrarse con Dios. En esas noches de exilio, escribió las oraciones más profundas, las que hoy conocemos como salmos. En ellas hay lágrimas, miedo, fe y esperanza. En Salmo capítulo 3, versículo 3, dijo, «Mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza». Esa frase es el eco del líbranos del mal que Jesús enseñaría siglos después. Porque el alma que clama así no se derrumba, se levanta. Pero no solo los reyes fueron testigos de ese poder.
Hubo mujeres de fe que encontraron protección en medio del peligro. Aná, la mujer estéril que oró con lágrimas en el templo, se convirtió en madre de un profeta. Su oración no fue una repetición vacía, fue un grito del alma. En 1 de Samuel capítulo 1, versículo 15 dijo: «He derramado mi alma delante del Señor, y el cielo la escuchó». No solo recibió un hijo, recibió propósito. Porque el alma que ora desde la sinceridad siempre recibe más de lo que pide. Hubo también una viuda en tiempos de Elías, en 1 de Reyes capítulo 17, que, al borde de la muerte, decidió confiar. Solo tenía un poco de harina y aceite, pero obedeció la palabra del profeta. Y mientras otros morían de hambre, su casa se llenó de provisión. No fue magia, fue fe. Fue el cumplimiento de la promesa. Danos hoy nuestro pan de cada día. Su escasez se convirtió en altar y su obediencia en refugio. Así actúa Dios, con quienes confían aun cuando todo parece perdido. Daniel, el hombre fiel en tierra extranjera, también entendió la esencia del Padre Nuestro. Cuando el decreto prohibió orar, él no dejó de hacerlo. Abrió las ventanas hacia Jerusalén y oró 3 veces al día, como lo hacía siempre. Sabía que lo observaban, sabía que lo acusarían, pero su confianza estaba puesta en un reino más alto. En Daniel capítulo 6 fue lanzado al foso de los leones. Sin embargo, su oración se convirtió en su protección. Aquella noche, los leones cerraron la boca y la fe habló más fuerte que el miedo. Porque quien ora con fidelidad nunca está solo en la oscuridad. También está Esther, la reina que arriesgó su vida para interceder por su pueblo. Antes de presentarse ante el rey, ayunó y oró 3 días. No actuó desde la impulsividad, sino desde la comunión. Y gracias a esa oración, una nación entera fue salvada. En su historia vemos que la protección divina no solo es individual, también es colectiva. Cuando un hijo de Dios ora con valentía, las generaciones cambian. Y está José, el joven traicionado por sus hermanos, vendido como esclavo, olvidado en una cárcel. Todo en su vida parecía estar en contra, pero el favor de Dios nunca lo abandonó. En medio de la prisión, su fe se mantuvo viva. Y el mismo Dios que lo guardó en el foso, lo llevó al palacio. José no solo fue protegido, fue promovido. Porque la oración constante no solo te libra del mal, te prepara para el propósito. Pero también hubo personajes menos conocidos, hombres y mujeres anónimos ante el mundo, pero inmensos ante el cielo. Una de ellos fue Agar, la sierva egipcia que huyó al desierto con su hijo. Desesperada y sin agua, se sentó lejos de su pequeño para no verlo morir. Pero el Señor la escuchó. En Génesis capítulo 21, versículo 17 dice: «Y oyó Dios la voz del muchacho». Allí, en medio de la soledad, Dios se reveló como refugio. Le mostró un pozo, una salida, una esperanza. Porque incluso cuando nadie te ve, Dios te escucha. Otro testimonio poderoso es el de Abdías, un hombre que sirvió en los tiempos de Acab. Mientras el rey perseguía a los profetas, él escondió a 100 de ellos en cuevas y los alimentó en secreto. Nadie lo aplaudió, nadie escribió canciones sobre él, pero su obediencia fue un escudo para muchos. Su fe silenciosa es un ejemplo de cómo la oración no siempre se expresa con palabras, sino con acciones que reflejan el corazón del Padre. ¿Cuántas veces has protegido a otros sin saber que estabas participando del refugio de Dios? ¿Y qué decir de María, la joven de Nazaret, que recibió la visita del ángel? Su respuesta fue una oración en sí misma: «Hágase en mí según tu palabra». En esa frase se resume todo el espíritu del Padre Nuestro. Ella no solo oró, se entregó, y su entrega abrió paso a la redención del mundo. Porque cuando el alma acepta la voluntad de Dios, incluso el miedo se convierte en milagro. Los testimonios bíblicos no son historias antiguas, son recordatorios vivos de lo que ocurre cuando alguien ora desde la fe. Cada uno de ellos es una prueba de que la oración mueve lo eterno. En veces los resultados se ven al instante, otras veces toman años, pero el poder es el mismo.
Dios no ha cambiado, su cobertura sigue siendo la misma. La oración que salvó a Daniel, la fe que levantó a Ana, la obediencia que sostuvo a Esther, siguen disponibles hoy. Y hay algo más profundo. Cada uno de ellos, sin saberlo, reflejó una parte del Padre Nuestro. David representó el líbranos del mal. Ana, el danos hoy nuestro pan. Daniel, el hágase tu voluntad. María, el santificado sea tu nombre. Todos, desde diferentes lugares y circunstancias, vivieron la esencia de esa oración. Porque el Padre no busca repetidores, busca reflejos de su palabra. Si miras tu propia vida, también verás momentos de protección que no comprendiste al principio. Aquella puerta que se cerró, aquella persona que se alejó, aquella situación que parecía injusta, todo formaba parte del plan. La cobertura de Dios no siempre se siente, pero siempre se cumple. Los testimonios de la Biblia son espejos donde podemos vernos reflejados. Lo que Él hizo una vez, puede hacerlo otra vez. Por eso, no importa cuán grande sea la batalla, ni cuán oscuro parezca el camino. Si Dios fue refugio para ellos, también lo será para ti. Si los guardó del mal, también guardará tu casa, tus pasos y tu futuro. La oración no tiene fecha de vencimiento y la fidelidad divina no conoce interrupciones. El mismo Dios que escuchó a los antiguos sigue escuchando a los que se atreven a creer hoy. Y hoy tú puedes unirte a esa cadena eterna de fe. Tu historia también puede convertirse en testimonio, porque cada vez que oras el Padre Nuestro desde el corazón, algo en el cielo se mueve a tu favor. Quizás no lo notes aún, pero los resultados llegarán. Así como llegaron para David, Ana, Daniel, María y todos los demás. Porque la oración sincera nunca queda sin respuesta. El miedo es uno de los enemigos más silenciosos del alma. No se ve, pero se siente. Se infiltra en los pensamientos, en las decisiones, en los sueños. Puede vestir muchas formas: ansiedad, preocupación, inseguridad o desesperanza. Y aunque cambia de rostro, su propósito siempre es el mismo: apagar la fe. Por eso Jesús incluyó en el Padre Nuestro una súplica final que es un escudo contra todo temor. Líbranos del mal. Esa frase no solo pide protección externa, pide libertad interna, porque el peor mal no siempre viene de fuera, sino de lo que ocurre dentro. El temor se alimenta del futuro que no entendemos, de los recuerdos que aún duelen y de las voces que dicen que no podemos. Pero la oración transforma todo eso. Cuando el alma clama Padre Nuestro, el miedo se encuentra con una verdad mayor: no estamos solos. Cada vez que dices Padre, estás recordando que hay alguien más fuerte que tus temores, alguien que camina delante de ti, alguien que ya venció lo que hoy te asusta. En 2 de Timoteo capítulo 1, versículo 7, está escrito: porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es una declaración de identidad. El miedo no viene de Dios, no forma parte de nuestra naturaleza espiritual. Es una sombra que se disipa cuando la luz del amor divino entra. Y esa luz llega a través de la oración, porque cada palabra que pronuncias en fe abre una ventana al cielo y deja entrar la calma. Jesús mismo enfrentó momentos en los que el miedo humano intentó tocarlo. En el huerto de Getsemaní, mientras oraba, su alma estaba angustiada hasta la muerte. Y aún así dijo: Padre, hágase tu voluntad. Esa frase fue la victoria sobre el miedo. No porque el dolor desapareciera, sino porque la fe venció a la ansiedad. En esa noche de sudor y lágrimas, el Hijo mostró que la oración no siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón. El miedo pierde fuerza cuando lo enfrentas con la verdad. Y la verdad es esta: Dios está contigo, no en teoría, sino en presencia real. El Salmo capítulo 23, versículo 4, lo expresa con una firmeza que ha consolado a generaciones. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No dice porque el valle desaparecerá, sino porque tú estarás conmigo. La presencia de Dios no siempre evita la oscuridad.
pero siempre garantiza luz. El alma temerosa necesita recordar que el miedo no tiene dominio sobre quien habita en la presencia divina. El temor puede tocar la puerta, pero no puede entrar si el corazón está lleno de fe. Cada vez que eliges creer en lugar de temer, el cielo se expande dentro de ti. Y en ese instante, el alma respira libertad. ¿Cuántas veces el miedo te ha paralizado, cuando en realidad podías avanzar confiando en el poder de tu Padre? Hay temores que se heredan, otros que se aprenden y algunos que nacen del dolor. Pero todos se rompen ante la voz del que dice, no temas. Esa frase, repetida cientos de veces en la Biblia, no es una sugerencia, es una promesa. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios declara, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Cada palabra de ese versículo es un muro que el miedo no puede escalar. El temor se alimenta de la incertidumbre, pero la fe se alimenta de la presencia. Cuando aprendes a vivir consciente de que Dios habita contigo, los pensamientos se aquietan. La mente deja de imaginar desgracias y empieza a recordar promesas. Porque el amor perfecto echa fuera el temor. No lo convence, lo expulsa. No lo debate, lo reemplaza. La única forma de vivir libre del miedo es vivir lleno del amor de Dios. En 1 de Juan capítulo 4, en versículo 18, se revela este secreto. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El amor de Dios no es un concepto emocional, es una fuerza espiritual. No se trata de sentir menos miedo, sino de ser consciente de cuánto eres amado. Porque cuando sabes que eres amado, entiendes que nada podrá destruirte. El miedo se desvanece cuando el alma confía plenamente en el amor que la sostiene. Hay personas que oran para no sentir miedo, pero el verdadero propósito es aprender a orar a pesar del miedo. El coraje no es la ausencia de temor, es la decisión de avanzar confiando en la fidelidad divina. La oración es ese acto de valentía silenciosa que le dice a la oscuridad, no me detendrás. Y cuando el alma se atreve a pronunciar fe en medio del temblor, el cielo responde con fortaleza. A veces el miedo no se va de inmediato. A veces se queda, prueba, insiste. Pero cada vez que eliges orar, pierdes menos y ganas más, porque el alma que ora no se rinde al temor, lo transforma. Cada oración pronunciada con fe le roba terreno a la ansiedad y le da espacio a la esperanza. El miedo deja de dominarte cuando descubres que puedes orar incluso mientras tiembla tu voz. El Padre Nuestro fue diseñado precisamente para esos momentos. Cuando el alma tiembla, cuando el corazón no sabe cómo seguir, esa oración te recuerda que tienes un refugio. Padre Nuestro significa que no enfrentas nada solo. Venga tu reino significa que tu entorno puede cambiar. Hágase tu voluntad significa que nada se escapa de su control. Líbranos del mal significa que el miedo nunca tendrá la última palabra. El alma libre del temor camina con otra postura. Sus pasos no están guiados por el ¿qué pasará?, sino por el Dios está conmigo. Esa certeza cambia la manera de respirar, de pensar, de vivir. Ya no reaccionas desde la angustia, respondes desde la fe. Ya no temes lo incierto, lo enfrentas con esperanza. Porque cuando el alma ha sido liberada del miedo, la vida se convierte en testimonio. Moisés fue un hombre temeroso al principio. Dudó de sí mismo, de su voz, de su capacidad. Pero Dios no eliminó su temor, lo transformó en propósito. Le mostró que la fortaleza no viene de la habilidad, sino de la obediencia. Y Moisés, quien temía hablar ante Faraón, terminó hablando frente a toda una nación. Así actúa Dios con quienes se atreven a confiar aún con miedo. Los convierte en portadores de libertad. Pedro también conoció el temor. Lo negó, lo enfrentó y lo venció. En medio de la tormenta caminó sobre las aguas, pero al mirar las olas tuvo miedo y comenzó a hundirse. Jesús no lo reprendió por fallar,
lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Esa pregunta no fue una condena, fue una invitación, porque la duda no destruye la fe, la despierta. Cada vez que caes y Dios te levanta, el miedo pierde poder. Cuando aprendes a vivir libre del temor, el alma se expande. Comienzas a hablar con valentía, a amar sin reservas, a servir sin miedo al rechazo. El alma temerosa busca control, el alma libre busca propósito. Y ese propósito se cumple solo cuando la oración deja de ser rutina y se convierte en confianza diaria. La libertad del miedo no es algo que se obtiene una vez, es una decisión que se renueva cada día. Cada amanecer es una oportunidad para elegir fe sobre duda, confianza sobre ansiedad, paz sobre preocupación. Y cada noche cuando oras el Padre Nuestro antes de dormir, estás diciendo al cielo: «Padre, me entrego a tu cuidado». Esa entrega es el acto más puro de libertad. Hoy puedes hacer esa oración con el corazón abierto. No importa cuántas veces el miedo te haya vencido, ni cuántas noches hayas sentido que no podías más. Hoy puedes decir con fe: «Padre, libérame del temor». Y el cielo escuchará. Porque ningún grito de fe se pierde, ninguna súplica sincera cae en el vacío. El Dios que liberó a los antiguos sigue rompiendo cadenas en el presente. La libertad del temor no es solo posible, es tuya. Está incluida en la herencia del Padre Nuestro, porque quien confía en la voluntad del Padre camina sin miedo al mañana. Quien cree en su reino sabe que no hay oscuridad eterna. Y quien se refugia en su amor vive seguro aun cuando todo parece inestable. Esa es la libertad verdadera, vivir confiado bajo la mirada del Eterno. La oración no fue diseñada solo para los momentos de crisis. Es un hábito que mantiene el alma viva, un respiro constante que mantiene abierta la conexión con el cielo. Jesús no dijo: «Cuando estén en peligro, oren así». Dijo: «Vosotros orad así». La oración no se activa cuando hay miedo, se sostiene cuando hay fe. Los que aprenden a vivir con hábitos de presencia diaria no dependen de la emoción, sino de la comunión. Y esa comunión se construye con constancia, disciplina y amor. Buscar la presencia de Dios cada día es un acto de sabiduría. Es decidir, aun sin sentirlo, que el alma necesita volver a su fuente. La presencia de Dios no llega por accidente, se cultiva. Como el fuego que necesita ser alimentado, la fe también requiere atención. No basta con encenderla una vez, hay que mantenerla viva. Los hábitos espirituales son ese alimento que mantiene encendida la llama del Espíritu. ¿Cuántas veces sentimos que Dios está lejos, cuando en realidad somos nosotros quienes dejamos de buscar su rostro a diario? La oración del Padre Nuestro es el mejor modelo para ese hábito. Cada día puedes recorrer sus palabras como un mapa, no como una repetición, sino como un camino de encuentro. Padre Nuestro, para comenzar el día reconociendo su cercanía. Venga tu reino para ordenar tus decisiones. Danos hoy nuestro pan para recordar su provisión. Líbranos del mal para caminar en paz. No necesitas muchas palabras, necesitas constancia. La fe no se mide por intensidad, sino por permanencia. Jesús mismo tenía hábitos de presencia diaria. Se levantaba antes del amanecer para orar. Se apartaba de las multitudes para estar a solas. Buscaba al Padre antes de cada decisión. No oraba por obligación, sino por amor. En Marcos capítulo 1, versículo 35, está escrito: levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Ese versículo resume el secreto de la fuerza espiritual. Quien aprende a detenerse cada día para estar con el Padre, camina ligero. Los hábitos espirituales no son cargas, son refugios. Cada momento de oración es una pausa donde el alma respira, donde la mente se alinea, donde el corazón encuentra su ritmo. La oración no solo cambia lo que ocurre en el cielo, cambia lo que ocurre dentro de ti. Te enseña a mirar con calma,
a responder con sabiduría, a actuar desde la paz. La vida moderna te empuja al ruido, pero el hábito de la oración te devuelve al silencio donde todo se ordena. Buscar la presencia diaria no significa pasar horas en palabras, sino vivir consciente de su compañía. Puedes orar mientras caminas, mientras trabajas, mientras haces silencio. La presencia de Dios no depende del lugar, sino de la intención. Cuando el alma aprende a reconocerlo en lo cotidiano, el día se vuelve sagrado. La rutina deja de ser una carga y se convierte en altar. El alma que vive con presencia constante vive en descanso, aun cuando el mundo corre. Hay quienes piensan que la oración es un acto de escape, pero en realidad es un acto de fortaleza. Cada mañana que oras, te vistes de propósito. Cada noche que agradeces, te cubres de paz. Cada vez que decides pausar para escuchar, te fortaleces más de lo que imaginas. Porque en ese instante, aunque parezca pequeño, el alma se reordena. Y el corazón que ora todos los días es el que menos se quiebra en los días difíciles. ¿No es ese el verdadero poder de la constancia espiritual? En Salmo capítulo 16, versículo 8, el salmista escribió: Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Esa es la clave, poner a Dios siempre delante. No después del caos, no después del error, sino antes de todo. Cuando el hábito de la presencia se vuelve prioridad, la vida deja de moverse por impulsos y comienza a moverse por dirección. No es que dejen de venir los desafíos, es que el alma aprende a enfrentarlos con equilibrio. Los hábitos de presencia diaria también se alimentan de la gratitud. Cada agradecimiento abre una puerta. Cada vez que reconoces lo bueno, fortaleces tu espíritu. La gratitud es una oración sin palabras. Es mirar la vida con ojos de fe, incluso cuando no todo parece perfecto. Agradecer a Dios cada día, incluso por lo pequeño, es una manera de decir: Padre, confío en tu cuidado. Y cuando el alma agradece, el cielo multiplica. La lectura de la palabra también forma parte de ese hábito. La oración es cuando tú hablas con Dios. La lectura es cuando Dios te habla a ti. No hay presencia sin escucha. Cada versículo meditado se convierte en voz viva, en consejo oportuno, en dirección clara. Cuando la palabra entra en el corazón, transforma la mente, sana las emociones y fortalece la fe. No necesitas leer mucho, basta con leer con atención, porque una sola frase del cielo puede sostener un día entero. Otro hábito poderoso es el silencio. En un mundo lleno de ruido, el silencio se ha vuelto un acto espiritual. Callar para escuchar al Padre es una de las formas más profundas de oración. No se trata de no hablar, sino de aprender a oír. Dios sigue hablando, pero lo hace en susurros. Y solo quien calla puede escucharlo. Cada día, unos minutos de quietud pueden cambiar el rumbo de tu jornada. Porque el alma que aprende a escuchar deja de reaccionar y empieza a discernir. La adoración también debe ser parte de esa presencia diaria. No solo la adoración musical, sino la actitud de reverencia en todo. Adorar es reconocer su grandeza incluso en lo pequeño. Es lavar los platos con gratitud. Es caminar con conciencia. Es hacer el bien sin buscar aplausos. La adoración diaria te enseña que todo acto, por sencillo que sea, puede ser un acto sagrado si lo haces con amor. Y no olvides el hábito del perdón diario. Cada día trae nuevas heridas, pero también nuevas oportunidades de soltar. Perdonar cada noche antes de dormir es una forma de mantener el alma limpia. El rencor es ruido que impide escuchar a Dios, pero el perdón abre espacio para la paz. Cuando decides no acumular enojo, el alma se mantiene liviana. Y un alma liviana puede escuchar, amar y descansar mejor. La presencia diaria también se fortalece en comunidad. Compartir la fe con otros, orar juntos, servir juntos, aprender juntos, es un reflejo del Padre Nuestro. Jesús no dijo Padre mío, porque sabía que la fe florece en compañía. Cuando 2 o 3 se reúnen, la presencia de Dios se manifiesta.
Y ese hábito de conexión mutua sostiene incluso cuando la fe personal se debilita. La comunidad es el recordatorio constante de que no estás solo en el camino. Vivir en presencia diaria no significa vivir sin distracciones, sino volver una y otra vez al centro. Significa recordar, entre el trabajo, los pensamientos y los pendientes, que hay un Padre que te acompaña. Es una práctica, no una perfección, y cada intento cuenta. Porque cada vez que eliges detenerte para orar, agradecer o escuchar, el cielo sonríe. El Padre no busca disciplina rígida, busca amor constante. Cuando el hábito de la presencia se vuelve natural, la vida cambia de ritmo. Las preocupaciones no desaparecen, pero ya no gobiernan. Los miedos aparecen, pero no mandan. Las decisiones se vuelven más claras, porque vivir en presencia es vivir desde el espíritu, no desde la reacción. Es vivir con calma en un mundo apresurado. ¿Y no es eso lo que el alma verdaderamente necesita? Empieza con poco. 1 minuto de silencio al despertar. Una oración breve antes de salir. Una palabra de gratitud antes de dormir. Con el tiempo, el alma pedirá más. Y lo que comenzó como costumbre se convertirá en necesidad. La presencia de Dios no se impone, se anhela. Y cuando la anhelas, te das cuenta de que nada más puede reemplazarla. Vivir con hábitos de presencia diaria es vivir en el ritmo del Padre Nuestro, pedir, agradecer, perdonar, confiar y descansar. Es caminar cada día con la certeza de que el cielo no está lejos. Es entender que la oración no es un evento, sino un estilo de vida. Y cuando la vida se convierte en oración, el alma finalmente encuentra su hogar. Toda oración verdadera nace del reconocimiento y termina en revelación. El Padre Nuestro no fue escrito para que terminara donde empezó, sino para llevarnos de la palabra a la experiencia. Jesús no solo dijo así oraréis, dijo así viviréis. Y cuando se vive bajo la estructura de esa oración, el alma entra en un ritmo divino. Adoración, dependencia, perdón, dirección y protección. Así se cierra el círculo. La oración que comenzó como súplica termina como certeza. El hijo que pide termina confiando. El alma que clama termina descansando. Al volver al pasaje de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13, escuchamos de nuevo las palabras que abren los cielos, vosotros, pues orad así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Estas no son solo frases, son los 5 latidos del alma humana frente a Dios. Cada línea responde a una necesidad profunda, pero también a un propósito eterno. Jesús no nos enseñó a escapar de la vida, sino a enfrentarla bajo la mirada del Padre. Por eso, cada palabra de esa oración tiene una revelación escondida. Quien la repite con atención descubre en ella todo lo que el alma necesita para vivir y todo lo que el espíritu necesita para avanzar. Padre nuestro es la revelación de la identidad, es saber quién eres y a quién perteneces. No hay miedo posible cuando recuerdas que tienes un Padre. Esa frase disuelve la soledad, cura la orfandad espiritual y pone cimientos firmes en el alma. No comienzas la oración como un desconocido, sino como un hijo amado. Y todo lo que un hijo necesita, el Padre ya lo tiene preparado. Que estás en los cielos es la revelación de la soberanía. Es comprender que Dios está por encima de todo y que ninguna situación lo sorprende. Desde el cielo ve lo que no entendemos y desde su trono gobierna con justicia y amor. Cuando oras así, te liberas del control. Dejas de intentar comprenderlo todo y aprendes a confiar. Porque el cielo no se derrumba cuando la tierra tiembla. Santificado sea tu nombre es la revelación de la adoración. No es repetir un título, es reconocer una naturaleza. Es rendirse ante la pureza del Creador,
declarando que no hay otro igual. Esa santidad no solo habita en lo alto, también desciende sobre quien lo honra. Y cuando el alma aprende a santificar su nombre, todo lo impuro se aparta. Porque donde hay adoración sincera, el mal no puede permanecer. Venga tu reino es la revelación de la autoridad. No estás pidiendo que el cielo te saque del mundo, estás pidiendo que el cielo gobierne tu mundo. Es un llamado a que su justicia reemplace la injusticia, que su luz venza la oscuridad, que su orden traiga paz donde antes hubo caos. Cada vez que dices, venga tu reino, algo invisible se mueve. Los lugares donde reinaba el temor comienzan a ser conquistados por la fe. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Es la revelación de la confianza. Es aceptar que la voluntad divina siempre es buena, aunque no siempre sea fácil. Es dejar de luchar contra lo que no comprendes y aprender a decir, Padre, confío. Cuando el alma se rinde así, el peso del control desaparece y entra el descanso. Porque la voluntad de Dios no aplasta, perfecciona. Y quien vive en ella, vive en paz. Danos hoy nuestro pan de cada día es la revelación de la dependencia. Es reconocer que cada día trae su propia provisión y que el Padre cuida incluso de lo que parece insignificante. La petición del pan no es solo física, es espiritual. Es pedir sustento para el cuerpo y alimento para el alma. Es decir, Padre, necesito de ti, no solo en lo grande, también en lo pequeño. Y el Dios que alimenta a las aves nunca dejará hambriento al que confía. Perdónanos nuestras deudas. Así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, es la revelación del perdón. Es el punto más humano de la oración y el más divino a la vez. Porque el perdón no solo sana al que lo recibe, sana también al que lo da. Dios no puede proteger a un corazón lleno de resentimiento, pero sí puede habitar en uno que decide liberar. Perdonar no es olvidar, es soltar el derecho a la venganza. Y quien suelta, recupera la libertad interior que el rencor le había robado. No nos dejes caer en tentación. Es la revelación de la vigilancia. Es aceptar que sin la ayuda del Espíritu somos vulnerables. Es reconocer que la tentación no siempre se ve como pecado, sino como oportunidad equivocada. Pero quien ora con humildad recibe discernimiento. Y el discernimiento protege más que cualquier muro. El alma vigilante no teme caer, porque confía en el que la sostiene. Líbranos del mal, es la revelación del poder. Aquí termina el viaje y comienza la victoria. Es la oración que declara que la oscuridad no tiene autoridad sobre los hijos de la luz. Cada vez que pronuncias esas palabras, estás reafirmando la soberanía del Padre sobre todo lo que te rodea. No estás pidiendo permiso para resistir, estás ejerciendo tu derecho como hijo protegido. Porque quien vive bajo su cobertura no teme al mal, lo vence. Esa es la revelación final del Padre nuestro. Cada palabra es una llave, cada frase un portal, cada oración una protección. No es una secuencia mecánica, es un diálogo eterno. Jesús nos la dejó como herencia, no para repetirla sin alma, sino para vivirla con profundidad. Y cuando la vives, descubres que el cielo no es un lugar lejano, sino una realidad que desciende cada vez que un corazón se abre para orar. Quien ora así cada día no camina con miedo, camina con propósito. No vive buscando señales, vive reconociendo que el mayor milagro ya está ocurriendo. La comunión entre el Creador y su creación. El Padre nuestro no solo cambia circunstancias, cambia al que lo pronuncia. Porque después de decirlo, el alma ya no es la misma. Se siente ligera, firme, amada. Por eso, este guión no termina en reflexión, sino en invitación. Hoy, antes de cerrar tus ojos, repite con calma, no con prisa. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores.
No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pero esta vez no lo digas con la mente distraída, dilo con el alma despierta. Que cada palabra se convierta en verdad, que cada frase sea una semilla, que cada silencio sea adoración. Porque cuando esa oración se pronuncia desde lo más profundo, los cielos se abren. Y lo que antes era miedo se convierte en paz. Lo que antes era duda se convierte en fe. Lo que antes era caos se convierte en orden. Antes de irte, quiero invitarte a escribir en los comentarios: Padre, quiero vivir esta oración cada día. Esa frase es tu compromiso espiritual. No es solo texto, es testimonio. Cada comentario de fe que dejes será una piedra más en esta casa de oración que estamos construyendo juntos. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Suscríbete para seguir recibiendo palabra viva que fortalezca tu espíritu. Y si quieres dar un paso más, haz este secreto práctico. Cada mañana, antes de mirar tu teléfono o hablar con alguien, recita el Padre Nuestro lentamente. No como costumbre, sino como conexión. Medita en cada palabra. Detente en cada línea. Y mientras lo haces, imagina que cada frase es una capa de luz cubriéndote. Verás cómo el día se transforma, porque el Padre Nuestro no fue hecho para ser recordado de memoria, sino para ser vivido con propósito. Y cuando esa oración deja de ser solo palabra y se convierte en vida, descubres el secreto más grande de todos, que el cielo no está lejos. El cielo comienza dentro de ti.